El aire de la tarde en Willow Creek traía el suave calor del final del verano, y el suave coro de la cigarra se colaba por las ventanas abiertas de la pequeña casa de campo en Maple Ridge Road. Dentro de la cocina, la luz de encima de la mesa parpadeaba débilmente, iluminando un espacio que alguna vez se sintió acogedor, pero que ahora parecía tenso por una quieta tensión. Lena Carter estaba cerca de la barra, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, como si estuviera sosteniéndose a sí misma. A sus 23 años, llevaba una energía inquieta que no tenía a dónde ir, y las paredes estrechas de la casa se sentían más pequeñas con cada día que pasaba. Al otro lado de la habitación, Daniel G. se apoyaba en el fregadero. La mayoría de la gente del pueblo lo llamaba Ducky, un apodo que lo seguía desde la infancia y que nunca terminó de desaparecer. A los 25 años, tenía los hombros anchos y las manos callosas de alguien que pasaba largas horas arreglando motores y maquinaria. Sin embargo, su forma de ser callada lo hacía parecer casi inseguro dentro de su propia casa. Miraba a Lena con cuidado, sintiendo la tormenta que se formaba detrás de su mirada firme. La discusión había empezado por algo trivial, aunque ninguno de los dos recordaba claramente el momento exacto en que se había convertido en algo más pesado. Lena había estado buscando en el closet del pasillo un viejo cuaderno cuando un estuche de cámara polvoriento cayó al suelo. Lo recogió despacio, quitándole el polvo con la manga. La vista de aquello le cortó la respiración. Ahora la cámara estaba sobre la mesa de la cocina, entre los dos. «No la has tocado en 2 años», dijo Lena, con la voz tensa. Ducky miró la cámara y luego a ella. «Pensé que ya no la querías». «Ese no es el punto». Sus palabras eran cortantes, pero debajo de ellas había una frustración más profunda que había estado creciendo durante meses. Lena se pasó una mano por el cabello oscuro, caminando de un lado a otro por la pequeña cocina como si el piso mismo pudiera darle respuestas. «Cuando nos conocimos, te dije lo que quería», continuó. «Te hablé de la ciudad, de estudiar fotografía, de viajar». Ducky asintió despacio. «Me acuerdo». «Pero míranos ahora», dijo ella, señalando a su alrededor. «Estamos atrapados aquí, haciendo lo mismo todos los días». La casa de campo había sido de su padre de Ducky antes de que falleciera. Y después de la boda, Lena se había mudado con él sin pensarlo mucho. En ese momento se sintió como el comienzo de algo esperanzador. Eran jóvenes y optimistas, convencidos de que el amor solo podía moldear el futuro. La realidad, sin embargo, se había asentado en rutinas más calladas. Cada mañana, Ducky se levantaba antes del amanecer y manejaba hasta el taller mecánico en las afueras del pueblo. Pasaba largas horas reparando tractores y equipo agrícola para las granjas vecinas. Para cuando regresaba a casa, el cansancio se le pegaba como polvo. Las conversaciones en la cena a menudo se desvanecían en silencio, no porque quisiera ignorar a Lena, sino porque las palabras rara vez le salían con facilidad. Lena, por su parte, siempre había vivido con los pensamientos moviéndose más rápido que el mundo a su alrededor. Antes pasaba las noches editando fotografías y soñando con galerías y diarios de viaje. Willow Creek, con sus ritmos lentos y sus caras conocidas, había empezado a sentirse como una jaula. Ducky se frotó la nuca. «Sé que las cosas no han sido muy emocionantes últimamente», dijo con cuidado. «No es de eso de lo que estoy hablando», respondió Lena. Dejó de caminar y lo miró directamente. Sus ojos llevaban una mezcla de enojo y decepción que hizo que Ducky se moviera incómodo. «No escuchas», dijo ella. «Sí escucho». «¿Me oyes?», corrigió ella. «Pero no escuchas». Ducky abrió la boca como si fuera a responder, pero las palabras se detuvieron antes de salir. Su silencio solo profundizó la frustración que ya llenaba la habitación. Lena soltó una risa suave, aunque no había humor en ella. «¿Ves? Exactamente de esto hablo». Afuera, la luz del sol que se iba estiraba sobre los campos detrás de la casa, volviendo dorado el pasto alto. Desde el porche se escuchaba el lejano zumbido de un camión que pasaba por la carretera, el único signo de movimiento en el campo callado. Dentro de la cocina, el aire se sentía más pesado a cada segundo.
Lena tomó la cámara y la volteó entre las manos. Los bordes metálicos atraparon la luz, recordándole la emoción que alguna vez sentía cada vez que la levantaba a los ojos. Por un momento imaginó las calles ocupadas de una ciudad, las posibilidades infinitas de caras nuevas e historias esperando ser capturadas. En cambio, veía las mismas paredes de la cocina que había mirado todos los días durante 2 años. Antes creía que estábamos construyendo algo, dijo en voz baja. Ducky se enderezó un poco. ¿Lo estamos? ¿Lo estamos? La pregunta quedó flotando entre ellos. Él se acercó a la mesa, apoyando las palmas contra la madera. Lena, estoy trabajando duro para que podamos. ¿Para qué podamos qué? Lo interrumpió ella. La voz se le quebró ahora, la frustración finalmente desbordándose. ¿Para qué podamos seguir viviendo exactamente así? Ducky dudó. Su instinto siempre era mantener la calma, dejar que el enojo pasara en lugar de empujar en contra. Sin embargo, la distancia que crecía entre ellos se sentía imposible de ignorar. Pensé que esto era lo que querías, dijo. Lena lo miró, atónita por las palabras. ¿Pensaste que yo quería renunciar a todo? Preguntó. No me refería a eso. Pero eso es lo que pasó. Su agarre se apretó alrededor de la cámara antes de que la colocara con suavidad de nuevo sobre la mesa. El pequeño golpe resonó más fuerte de lo esperado. Siento que desaparecí en algún punto del camino, continuó. Como si la persona que solía ser ya no existiera. Ducky miró al piso. La verdad era que había notado su infelicidad hacía mucho tiempo, pero cada intento de hablarlo parecía deslizarse antes de convertirse en una conversación real. Creía que si trabajaba más duro, si le daba estabilidad, las cosas eventualmente mejorarían. En cambio, la brecha entre ellos se había ensanchado en silencio. Lena respiró despacio, estabilizándose. No puedo seguir fingiendo que esto es suficiente, dijo. Los ojos de Ducky se levantaron otra vez. Algo en su tono le apretó el pecho con una inquietud repentina. ¿Qué estás diciendo? Lena tomó la silla y la jaló hacia atrás, sentándose como si se preparara para dar un veredicto. He estado pensando en esto durante semanas, dijo. Las cigarras afuera se oyeron más fuerte mientras los últimos rastros de luz del día se desvanecían más allá de las colinas. Por fin lo miró con una calma que se sentía más aterradora que el enojo. Me voy al amanecer, dijo Lena. Terminé con este matrimonio. Las palabras se asentaron en la habitación como una caída repentina de temperatura. Ducky no gritó ni discutió. Simplemente se quedó ahí, absorbiendo la frase como si fuera un peso físico presionando contra su pecho. Durante varios segundos no dijo nada. Lena esperó una reacción, un intento de detenerla, una súplica, cualquier cosa. En cambio, Ducky asintió despacio. Sin otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta trasera, desapareciendo en la oscuridad callada de afuera. Lena se quedó en la mesa, mirando la cámara que descansaba bajo la luz parpadeante, preguntándose por qué su silencio se sentía mucho más inquietante que cualquier discusión. Lena permaneció en la mesa de la cocina mucho después de que la puerta trasera se cerrara detrás de Ducky. El silencio que siguió se sintió antinatural, como si la casa misma se hubiera detenido a escuchar lo que vendría después. La cámara descansaba frente a ella, su lente reflejando la luz tenue de encima de la mesa. La miraba sin tocarla, repitiendo en su mente el momento en que había dicho las palabras que terminaron su matrimonio. Afuera, el porche crujió débilmente cuando Ducky bajó al camino de grava. Sus pasos se fueron desvaneciendo despacio en la cálida noche de verano. Durante varios minutos, Lena no se movió. El corazón le latía con firmeza, pero una extraña vacuidad se asentó en su pecho. Había imaginado este momento muchas veces durante noches sin dormir. En esos pensamientos sentía alivio, incluso emoción. Ahora el sentimiento era más complicado. Por fin se levantó y caminó hacia el pasillo. La pequeña casa de campo estaba en silencio excepto por el suave zumbido del refrigerador y el lejano coro de insectos afuera. Cada habitación se veía igual que más temprano ese día, pero todo parecía diferente ahora que había decidido irse.
En el dormitorio abrió el closet y bajó una vieja maleta del estante de arriba. El cierre raspó fuerte en la habitación callada. Lena la colocó sobre la cama y empezó a doblar ropa con concentración mecánica. Cada camisa y cada par de jeans se sentía como otro paso lejos de la vida que había construido con Ducky. Sin embargo, los recuerdos unidos a esas cosas simples eran imposibles de ignorar. Un suéter azul deslavado le recordaba una tarde fresca cuando habían visto una película en el porche. Un par de botas de caminata traía de vuelta el recuerdo de un largo paseo por los campos detrás de la casa durante su primer otoño juntos. Lena sacudió la cabeza y apartó los pensamientos. Tomó su teléfono y abrió los mensajes. La pantalla iluminó la habitación oscura mientras escribía un texto corto a su mejor amiga, Rox. Me voy en la mañana. ¿Todavía está bien que me quede un tiempo? La respuesta llegó casi de inmediato. Claro, te dije que mi sofá es tuyo cuando lo necesites. Lena exhaló despacio. Brooks vivía en una ciudad lo bastante grande como para ofrecer oportunidades que Lena nunca había encontrado en Willow Creek. La idea de calles llenas de gente y movimiento la llenaba de una cautelosa esperanza. Escribió otro mensaje, esta vez a su hermano mayor, Noah Carter. Por fin le dije. Me voy mañana. Noah siempre había sido protector con ella, y nunca había estado del todo convencido de que su matrimonio hubiera sido la decisión correcta. Su respuesta llegó unos minutos después. Ven a quedarte conmigo si las cosas se ponen feas. Mereces algo mejor que sentirte atrapada. Lena dejó el teléfono sobre la cama. La palabra atrapada resonó en sus pensamientos, reforzando la decisión que acababa de tomar. Abajo, la luz de la cocina aún brillaba débilmente bajo el marco de la puerta. Se preguntó por un momento si Ducky había regresado sin que ella se diera cuenta, pero cuando caminó por el pasillo, la casa seguía vacía. Salió al porche trasero. El aire traía el olor terroso de tierra tibia y pasto recién cortado. Las luciérnagas flotaban despacio por el patio, parpadeando como estrellas lejanas cerca de la cerca. El camino de grava se extendía hacia la carretera, pero la vieja camioneta de Ducky ya no estaba. Lena se apoyó en la barandilla y cruzó los brazos. Parte de ella había esperado que él luchara más, que cuestionara su decisión o exigiera una explicación. En cambio, simplemente había asentado y se había ido. Su reacción calmada se quedó en su mente como una pregunta sin resolver. Tal vez está aliviado, murmuró en voz baja. La posibilidad le dolió más de lo que quería admitir. Después de unos minutos regresó adentro y siguió empacando. La maleta se fue llenando poco a poco de ropa, cuadernos y algunas fotografías enmarcadas que no se atrevía a dejar atrás. Se detuvo cuando llegó al pequeño cajón de madera junto a la cama. Adentro había varias tarjetas de memoria de sus viejos proyectos de fotografía. Tomó una y la giró entre los dedos. Hubo un tiempo en que cargaba una cámara a todos lados, capturando momentos ordinarios como si fueran piezas de arte esperando ser descubiertas. Esos días se sentían muy lejanos ahora, enterrados bajo rutinas que habían reemplazado poco a poco sus ambiciones. Lena metió las tarjetas de memoria en su bolsa y cerró el cajón. Para cuando terminó de empacar, la casa se había vuelto aún más silenciosa. El reloj del pasillo marcaba casi medianoche. Se lavó los dientes y se cambió a una camisa holgada antes de subirse a la cama. El sueño, sin embargo, no llegó con facilidad. Sus pensamientos vagaron por los años que había pasado con Ducky. Recordó su primer encuentro en la feria del condado de Willow Creek, cuando él, de forma torpe, le ofreció cargar su bolsa de cámara después de notar que la correa estaba rota. Recordó la sonrisa tímida que le daba cada vez que ella se burlaba de su apodo. Esos recuerdos se sentían cálidos y genuinos, pero chocaban dolorosamente con la frustración que había crecido entre ellos. Al final, el agotamiento la arrastró a un sueño inquieto. Mientras Lena dormía arriba, Ducky manejaba por el camino callado que llevaba al pueblo. Los faros de su camioneta cortaban la oscuridad, iluminando tramos de pavimento vacío y filas de casas dormidas. Su agarre en el volante se mantenía firme, aunque sus pensamientos daban vueltas con urgencia.
Estacionó junto al pequeño comedor cerca de la plaza del pueblo. El letrero de neón brillaba suavemente contra el cielo oscuro, lanzando reflejos pálidos sobre las ventanas. Adentro, unos cuantos clientes de la madrugada estaban sentados dispersos en las cabinas. Detrás del mostrador estaba Haas, secando un vaso con una toalla. Levantó la vista cuando se abrió la puerta e inmediatamente reconoció a su hijo. Daniel, dijo, sorprendida. ¿Qué haces aquí a estas horas? Becky se sentó en un banquito del mostrador. Necesitaba hablar, respondió en voz baja. Ella estudió su cara un momento. Años de criarlo le habían enseñado a leer las emociones que él rara vez decía en voz alta. ¿Qué pasó? Becky dudó antes de contestar. Lena se va en la mañana. Ella dejó el vaso despacio. ¿Estás seguro? Me lo dijo esta noche. Por un momento ninguno habló. El zumbido lejano del refrigerador y el ruido de platos desde la cocina llenaron el silencio. Por fin ella suspiró. «Quieres a esa muchacha más de lo que dices», dijo con suavidad. Becky miró el mostrador. «Lo sé». «Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?» Levantó la vista y algo decidido parpadeó detrás de sus ojos. «No voy a discutir con ella», dijo. Ella levantó una ceja. «Entonces, ¿cómo vas a evitar que se vaya?» Becky metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un papel doblado. «Voy a mostrarle algo en su lugar». Ella desplegó el papel y leyó lo que estaba escrito. Mientras leía, su expresión pasó lentamente de la preocupación a una comprensión callada. Cuando volvió a mirarlo, una leve sonrisa apareció. «Bueno», dijo en voz baja. «Si eso no la hace quedarse, nada lo hará». Becky se levantó del banquito y se dirigió a la puerta. El aire de la noche se sentía más cálido que antes. Al salir, subió a su camioneta y encendió el motor otra vez, con la mente fija en el plan que se formaba por delante. Si Lena pensaba irse al amanecer, entonces el amanecer sería el momento en que finalmente revelaría todo lo que había estado preparando en silencio. El horizonte oriental empezó a brillar con el más leve atisbo de mañana. Cuando Lena se removió despierta, una franja pálida de luz se coló por las cortinas del dormitorio, pintando formas calladas en la pared. Por un momento se quedó quieta, sin saber por qué el pecho se le sentía tan pesado. Luego el recuerdo de la noche anterior regresó con claridad repentina. Se iba. Lena se sentó despacio y miró alrededor de la habitación que había sido su hogar durante 2 años. La maleta descansaba junto a la cómoda exactamente donde la había dejado, medio apoyada contra la pared. Todo se veía igual. Sin embargo, la decisión que había tomado la noche anterior había cambiado el significado de cada objeto en la habitación. Se levantó y se vistió sin dudar, poniéndose jeans y una camisa ligera. El aire de la mañana temprana traía un suave calor por la ventana abierta, y los pájaros habían empezado sus canciones calladas a través de los campos. Las mañanas de verano en Willow Creek solían ser pacíficas, pero hoy la calma se sentía extraña y distante. Después de peinarse el cabello, Lena levantó la maleta y caminó por el pasillo. El piso de madera crujió débilmente bajo sus pasos. Cuando llegó a la puerta de la cocina, se detuvo. La habitación estaba vacía. Becky no estaba a la vista. La silla que normalmente usaba en el desayuno estaba empujada con cuidado debajo de la mesa, y la barra estaba despejada excepto por un solo sobre que descansaba cerca del centro. Su nombre estaba escrito al frente con letras grandes e irregulares. Lena dejó la maleta y tomó el sobre. El papel se sentía un poco áspero bajo los dedos. Dudó un momento antes de abrirlo. Adentro había una nota corta escrita a mano. Antes de que te vayas, sigue el camino detrás del granero solo una vez. Doug. Leyó la frase 2 veces. Un pequeño ceño se le formó en la cara. El mensaje se sentía extrañamente simple, casi infantil. Parte de ella quería ignorarlo por completo y seguir con su plan de irse antes de que el pueblo despertara del todo. Sin embargo, la curiosidad tiró de sus pensamientos. Lena salió al porche.
El cielo había pasado del azul profundo a suaves tonos dorados, y el sol que salía lanzaba largas sombras sobre el pasto. El granero estaba a poca distancia, cerca del borde de la propiedad, sus tablas rojas desgastadas brillando con calidez en la luz de la mañana. Por un momento consideró darse la vuelta. Luego notó algo inusual. Una cuerda delgada se extendía desde la cerca cerca de la puerta del granero hasta un poste de madera varios metros más allá. Pequeños pedazos de papel colgaban a lo largo de ella, moviéndose suavemente con la brisa. Confundida, Lena se acercó. Al aproximarse se dio cuenta de que los papeles eran fotografías. Habían sido sujetadas con cuidado a la cuerda con pinzas para ropa, formando una línea que continuaba más allá del granero y hacia el campo abierto. La vista la detuvo a mitad de paso. Lena extendió la mano y levantó la primera fotografía. Mostraba una escena familiar de años atrás, la feria del condado de Willow Creek. Luces brillantes brillaban detrás de la multitud y en el centro de la imagen se reconoció a sí misma riendo junto a un puesto decorado con globos. El cabello se lo había recogido en una coleta suelta y sostenía una cámara frente a la cara. En el borde blanco debajo de la imagen había una frase escrita con letra cuidadosa. Esta fue la noche en que noté por primera vez tu sonrisa. Los dedos de Lena se apretaron un poco alrededor de la fotografía. Pasó a la siguiente. La segunda imagen capturaba un momento callado junto a un comedor de carretera durante uno de sus primeros viajes. Lena estaba sentada sobre el capó de la camioneta de Ducky, ajustando el lente de su cámara mientras el atardecer brillaba detrás de ella. Otra nota aparecía debajo. Dijiste que esta luz era perfecta. Un aliento lento se le escapó. La tercera fotografía la mostraba dormida en el sofá de la sala con varias impresiones de fotos esparcidas por el piso. Una cobija le había sido puesta sobre los hombros, y la luz cálida de la lámpara creaba un brillo pacífico. Debajo, Ducky había escrito: Te desvelaste toda la noche editando. Lena bajó la fotografía y miró la línea que se extendía por el patio. Cada imagen capturaba un momento que casi había olvidado. No eran fotos profesionales ni escenas cuidadosamente preparadas. La mayoría parecía tomada rápido, a veces un poco chuecas, y sin embargo cada una llevaba un pedazo de su pasado compartido. Siguió caminando. Otra foto la mostraba agachada en el pasto alto detrás de la casa mientras intentaba fotografiar una mariposa. Debajo, Ducky había escrito: Dijiste que las cosas pequeñas importan. La siguiente mostraba una toma borrosa de ella riendo durante una tormenta de lluvia mientras sostenía la cámara bajo una chaqueta. La nota decía: Dijiste que cada día tiene una historia. Los ojos de Lena empezaron a arderle. La cuerda de fotografías la guió más allá del granero y hacia el campo abierto donde el pasto salvaje se mecía suavemente con la brisa de la mañana. La luz del sol se volvía más brillante con cada paso, iluminando el tramo final adelante. Al final de la línea había una pequeña mesa de madera. A su lado esperaba Ducky. Estaba de pie en silencio, con las manos a los costados, mirándola acercarse. Su postura era firme, aunque la tensión parpadeaba en su cara. Lena redujo el paso al llegar a la última fotografía. Esta mostraba una imagen simple del campo vacío al atardecer. El cielo ardía con nubes naranjas y rosas sobre el pasto ondulado. Debajo, él había escrito solo unas pocas palabras. Dijiste que este lugar podía ser hermoso. Su mirada se levantó de la fotografía hacia la mesa a su lado. En el centro descansaba una cámara negra elegante. El modelo era inconfundible. Lena había pasado horas estudiándola en línea, memorizando cada detalle y característica. Era exactamente la cámara que había soñado tener cuando creía que la fotografía podría convertirse en su futuro. La miró con incredulidad. Ducky habló por fin, con la voz callada pero firme. Sé que no soy bueno con las palabras. Lena no dijo nada. Pensé en discutir anoche, continuó, pero eso no arreglaría nada. Señaló hacia las fotografías que colgaban detrás de ella. Así que decidí mostrarte algo en su lugar. El corazón de Lena latía suavemente mientras miraba otra vez la cámara. Ducky se acercó a la mesa.
He estado ahorrando para ella, dijo. Durante meses. Sintió que el piso se movía bajo su comprensión. No quería que renunciaras a lo que amas, agregó. Solo no sabía cómo ayudar. La luz del sol se volvió más brillante a su alrededor mientras el sol subía sobre el horizonte. Los dedos de Lena flotaron sobre la cámara pero todavía no la tocaron. Su voz salió apenas por encima de un susurro. Hiciste todo esto por mí. Daki asintió una vez, pero no había terminado. Hay una cosa más que debes saber antes de decidirte a irte. Lena lo miró otra vez, sin estar segura de lo que quería decir. Daki tomó un aliento lento. Luego reveló la parte final del plan que había estado construyendo en silencio en el fondo. Los ojos de Lena se mantuvieron fijos en Daki mientras el sol de la mañana subía más alto sobre el horizonte. La luz se extendía despacio por el campo, iluminando el pasto alto y el largo rastro de fotografías detrás de ella. Todavía podía sentir el peso de la cámara descansando sobre la mesa entre ellos, aunque aún no la había tocado. Daki tomó un aliento firme, como si reuniera el valor para terminar lo que había empezado. Hay algo más, dijo en voz baja. Lena esperó. Fui a ver al señor Mercer anoche. El nombre despertó un recuerdo de inmediato. Julian Mercer era dueño del pequeño estudio de fotografía en Willow Creek, el mismo lugar donde Lena alguna vez había tomado clases de fin de semana mientras todavía soñaba con construir una carrera detrás del lente. Se acuerda de ti, continuó Daki. Se acuerda de lo seria que eras con la fotografía. Lena frunció un poco el ceño, sin estar segura de hacia dónde iba la conversación. Le pregunté si se reuniría contigo, dijo Daki. Aceptó darte una oportunidad en el estudio, una pasantía para empezar. Las palabras quedaron en el aire cálido. Lena sintió que se le cortaba el aliento mientras el significado se asentaba. Por un momento simplemente lo miró, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Hiciste eso?, preguntó en voz baja. Daki asintió. Le dije que te ibas del pueblo, explicó. Pero también le dije que merecías una oportunidad antes de tomar esa decisión. Lena miró otra vez la cámara. El cuerpo negro elegante brillaba suavemente bajo la luz del sol que salía, un recordatorio silencioso de los sueños que había dejado de lado. Pensé que no te importaba nada de esto, admitió. Daki cambió un poco el peso, su expresión incómoda pero honesta. Si me importaba, dijo. Solo pensé que darte una vida estable era suficiente. Lena miró hacia el campo. La luz temprana convertía el pasto en olas de oro que se extendían hacia la línea de árboles. Durante un tiempo lo fue, dijo. Su voz ya no llevaba enojo, solo reflexión. Cuando nos mudamos aquí al principio, todo se sentía simple, continuó. Creía que teníamos tiempo para acomodar las cosas. Daki escuchaba con cuidado, su atención completamente fija en ella. Pero en algún punto del camino, dijo Lena, empecé a sentir que mi vida se había detenido. Se volvió hacia él. Y pensé que tú no te dabas cuenta. Daki sostuvo su mirada sin dudar. Me di cuenta, admitió. Solo no sabía cómo arreglarlo. Un silencio se asentó brevemente entre ellos, pero se sentía muy diferente del silencio que había llenado su casa la noche anterior. Esta pausa llevaba pensamiento en lugar de distancia. Lena por fin se inclinó hacia adelante y levantó la cámara de la mesa. El peso se sentía sólido en sus manos, más pesado que la que solía tener. Sus dedos se movieron automáticamente por los botones y diales, reconociendo el diseño familiar que había estudiado incontables veces en línea. Recordaste exactamente cuál quería, dijo. Daki permitió que apareciera una leve sonrisa. Hablabas mucho de ella, respondió. Lena levantó la cámara despacio y miró por el visor. El campo se enfocó nítido. La luz suave de la mañana, la cerca lejana y la larga cuerda de fotografías detrás de ella formaban una escena que fácilmente podía imaginar capturando para siempre. Luego giró un poco la cámara hasta que Daki quedó en el centro del encuadre. A través del lente vio al hombre con el que se había casado, alto, firme y calladamente decidido. Se veía nervioso ahora,
pero no se movió. Lena bajó la cámara otra vez. ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes?, preguntó. Ducky se frotó la nuca. Supongo que pensé que las acciones significarían más que las promesas, dijo. Quería darte algo real en lugar de solo decir que las cosas mejorarían. Lena consideró esa respuesta con cuidado. Durante meses había creído que su relación se basaba en la indiferencia y el silencio. Ahora podía ver una posibilidad diferente emergiendo bajo la superficie. Debiste haberme hablado, dijo con suavidad. Lo sé, respondió Ducky. Necesitaba escuchar lo que pensabas. También lo sé. Su honestidad no dejaba espacio para discutir. Lena caminó despacio lejos de la mesa y se volvió hacia la línea de fotografías una vez más. Cada imagen ahora llevaba un significado más profundo que minutos antes. No eran recuerdos al azar. Eran prueba de que Ducky había estado prestando atención todo el tiempo. ¿De verdad tomaste todas estas?, preguntó. La mayoría, dijo él. Algunas les pedí a otras personas que me las mandaran. Lena sacudió la cabeza con incredulidad callada. Planeaste esto toda la noche. Tuve ayuda de mi mamá, admitió. Ese detalle hizo que Lena sonriera levemente a pesar de todo. El viento cambió un poco, haciendo susurrar el pasto alto a su alrededor. El movimiento traía el olor de tierra cálida y aire fresco de la mañana a través del campo. Lena regresó a la mesa y tomó su maleta, que Ducky había colocado a un lado antes. Durante un largo momento simplemente sostuvo el asa, mirándola como si estuviera pesando el futuro mismo. Luego la dejó con suavidad en el suelo. Quise decir lo que dije anoche, le dijo. La expresión de Ducky se tensó un poco. Me sentía atrapada, continuó. Y no podía seguir viviendo con ese sentimiento. Él asintió despacio. Pero me equivoqué en una cosa, agregó ella. ¿En qué? Pensé que habías dejado de importarte. La tensión en sus hombros se aflojó un poco. Nunca dejé de importarme, dijo. Lena miró otra vez la cámara en sus manos. Esto cambia las cosas, admitió. Ducky esperó en silencio, dándole el espacio para decidir. No me voy hoy, dijo por fin. Las palabras parecieron liberar el aliento que él había estado conteniendo desde la noche anterior. Pero eso no significa que todo esté arreglado, agregó Lena. Todavía necesitamos aprender a hablarnos el uno al otro. Él asintió otra vez, esta vez con más firmeza. También quiero eso. Lena estudió su cara, buscando cualquier signo de duda. En cambio encontró determinación. Por primera vez en meses, la esperanza empezó a asentarse en sus pensamientos. Levantó la cámara una vez más y la apuntó hacia el amanecer que se extendía por el campo. El obturador hizo un clic suave. El sonido resonó como el comienzo de algo nuevo, capturando el momento exacto en que irse se había transformado en quedarse, y cuando un acto callado de amor había cambiado la dirección de las vidas de ambos.